Imagina una dimensión de horrores sin nombre. Una dimensión donde los límites del sadismo no existen y donde los más oscuros sueños y deseos del ser humano se vuelven realidad. Esa es la dimensión en la que afortunadamente no vivimos. En nuestra dimensión sí hay horrores, obviamente, pero nada como lo que nos muestra o intenta mostrarnos la horrible y siniestra historia de Crossed. Sean bienvenidos a un video acerca del que es considerado por muchos como el cómic más violento de la historia. Y convengamos que decir que el cómic más violento de la historia es un título alto, dada la cantidad de cómics violentos que existen, lógicamente. Es difícil de medir la violencia solo en unos cuantos números y poner este cómic en primer lugar. Pero en definitiva hay más tela que cortar y vamos a hacer un análisis de esto. Y aparte de eso haremos una breve review del cómic Crossed, los 10 primeros números. Más adelante analizaremos las continuaciones, pero iremos pasito a pasito. No sin antes decir, por supuesto, al ávido lector de cómics que este video contiene spoilers. Así que si no has leído el cómic del 0 al 10, recomendaría leerlos primero. Pero si ya lo hiciste o si simplemente no te molestan los spoilers, pues bueno, ¿para aquí estamos? Comencemos diciendo que Crossed sale de la mente de Garth Ennis, guionista de The Preacher y de The Punisher mata al universo Marvel. Él es el creador del guión y Jason Burrows al mando de las ilustraciones. Para los que no lo saben, estos caballeros son ya nombres posicionados en el cómic a nivel mundial, lo cual es una forma amable de decir que trabajo ni les falta ni les va a faltar en un buen tiempo. Nuestra historia es la típica lerdo de tejada. Es la típica historia de zombies, pero sin zombies. ¿A qué me refiero con esto? Muy simple. Esta historia tiene un virus, tiene infectados, entre comillas, tiene sobrevivientes, tiene un mundo apocalíptico y los infaltables horrores que toda historia de este tipo tiene. Garth Ennis se ha dado el gusto de hacer una historia que sí, en los cómics del 0 al 10 que yo he leído y que son el inicio o la primera muestra de este universo, sea una historia relativamente simple. Comenzamos con una portada que nos dice todo. El inicio del fin, el rostro del primer infectado. Y se nos muestra con la característica cruz que se forma en su rostro. No se necesita nada más para saber que algo no marcha bien. Ya en las siguientes páginas, este misterioso personaje entra en una cafetería donde veríamos a Stan, que no es Stan Lee, un hombre tan común como cualquier otro que es testigo del ataque de este misterioso visitante. Está de más decir que después de este ataque, él contagia a uno de los presentes y comienza una serie de eventos catastróficos, desde el choque de un auto a un avión estrellarse en medio del pueblo. Me gusta particularmente este detalle del inicio, es algo típico de este tipo de historias. Garth Ennis cae a propósito en todos los clichés posibles y el tipo no busca cambiarte la vida con esta historia, él busca divertirse, apelar a la violencia y dejar que este sea el plato fuerte. Y es que sí, si vamos a tener el cómic o la serie de cómics más violentas de la historia, necesitamos que esta sea gráfica y sea el plato fuerte. Ahí es donde brilla Jason Burrows, que nos muestra los suculentos y bestiales detalles de cada acto. El primer número es prácticamente una declaración de guerra. Es como que se inicia un conflicto bélico. El mismo personaje lo dice. Todo pasó tan rápido. ¿Terroristas? ¿China? ¿Rusia? Alguien debe haber causado esto. En definitiva, obviamente, alguien lo causó. Pero en estos 10 números no te lo revelan. Lo sugieren mucho, pero jamás te confirman nada. Es un virus misterioso, tal y como lo fue en su momento el de Marvel Zombies, y tal como no lo fue en su momento el de DCZ, que ese sí te revelaron el origen desde el inicio, pero bueno, eso es otra cosa. Esta serie de cómics del 0 al 10 marcha rápido y está en todo su derecho si el objetivo es agarrar del pescuezo a ese fan del gore que tanto aprecia este tipo de historias y darle violencia, muerte y destrucción sin sentido. Para el segundo cómic ya tenemos un grupo de sobrevivientes viendo cómo el mundo está en la... Distintos lapsos de tiempo nos muestran cómo se formó este grupo y cómo uno a uno fueron muriendo. Hay momentos de humor negro y sadismo épicos como el de la pareja de Joel y Amy, que en vez de escapar decidieron confiar que podrían sobrevivir a los infectados, pero lamentablemente, y esto es culpa de Joel, la información que ellos tenían del virus era falsa y estos terminaron siendo sodomizados literalmente y de forma terrible. Y bueno,
no es el último momento horroroso. También vemos algo típico de estas historias, que no solo es el mundo de horrores causado por los infectados o por los Crosset, que es una forma muy popular de llamarles, que veo que se está volviendo más común llamarles así. También vemos los sentimientos más oscuros del ser humano. Cuando los sobrevivientes, o más bien dos de ellos, parte de los personajes principales, deciden sacrificar a un grupo completo de niños, dado que las circunstancias les hacían sentirse obligados a hacerlo. Y aún con todos esos momentos, esta serie de 10 números también tiene momentos cálidos. Por más increíble que parezca, también los tiene. Momentos que estando yo en mi cama leyendo el cómic me hacían ver que aún quedaba algo de esperanza, si se le puede decir de alguna manera, a ese mundo de horrores. Esperanza para esos dos sobrevivientes. Lo cual no cambia para nada el paso de los eventos horribles que se revelarían. Desde el personaje principal convirtiéndose abiertamente en un asesino, cosa de la cual prácticamente no puedes culparlo, por lo menos no en todos los casos. Todos en esta historia, si no han matado a alguien, están muertos. Todos a estas alturas, si no mataron a alguien, ya a las alturas del último número, pues entonces ya están del otro lado. También está la revelación de uno de los personajes, una persona de la tercera edad, como un sádico que antes del virus ya mataba gente por placer. El último enfrentamiento al estilo del lejano oeste nos muestra a los personajes actuando de cazadores usando ya su afinada puntería, acabando con las amenazas que se acercaban, y terminamos el cómic en un espectacular plano esperanzador que no revela mucho más de la infección. Definitivamente una historia entretenida, pero siendo sinceros, por supuesto, y diciendo las cosas a calzón quitado, esta historia no va a cambiarte la vida. En mi caso, si tuviera que hacer un ejemplo para poder explicar a qué me refiero, pues tendría que compararlo con El Amanecer de los Muertos, y me refiero a la versión de Zack Snyder, que es una película entretenida, con muertes y acción como para divertir a todo aquel que no busque una historia profunda ni que le vaya a cambiar la vida justamente. Yo la disfruté, la he visto varias veces, incluso he visto los extras, las escenas que nunca se publicaron en la versión final, por lo menos las que se filtraron y que están subidas a YouTube. Y es una película entretenida, pero no es ninguna obra maestra. Así siento estos 10 números. Aquí no tienes una gran historia, no tienes una historia espectacular, no tienes una historia sobresaliente. Tienes una historia, diciéndolo de forma amable, regular, sí, pero sazonada con el plato fuerte. Una violencia bien detallada de la mano de Jason Burrows y que hace justicia a la idea de la megaviolencia o de la ultraviolencia. Definitivamente vas a ver cosas horribles y asquerosas en estos cómics. Y decir que es el cómic más violento del mundo o de la historia es un título demasiado alto, diría yo, por lo menos para los números del 0 al 10. Pero en cambio, si tú me dices que el universo de Crosset, los números del 1 al 10, Badlands, los cómics que continuaron esta historia o que se fueron por otra ruta pero del mismo universo, si tú me dices que todos esos cómics de este universo y el universo de Crosset es el universo de cómics más violento de la historia, eso es otra cosa. En ese caso, podríamos estar analizando la posibilidad de que definitivamente sí. Ya no estaríamos hablando solo los tomos del 0 al 10, que son los que yo he analizado el día de hoy, sino también Badlands, sino Dead or Alive, que fueron las historias que salieron después, o sea, que hay varias historias. Si decimos que el universo de Crosset es el más violento de la historia, entonces en ese caso sí podríamos estar considerando que sea una respuesta afirmativa. El universo dentro del mundo de los cómics más violento de la historia y que se muestra de forma gráfica. No diciendo que no haya violencia en otros cómics, que ha habido muchos cómics violentos a lo largo de la historia, pero si tú me dices el universo de los cómics de Crosset es el más violento, eso sí es más factible. Y hasta ahora parece que así es. Y dado que la historia va a continuar y nos van a seguir mostrando más violencia y más cosas horribles y asquerosas que no se han visto antes en estos cómics, definitivamente podría terminar, por supuesto, ganándose ese título, puesto que la historia se sigue extendiendo y sigue mostrando cosas cada vez peores. Las historias en sí no tendrán gran profundidad, pero cumplen con su objetivo de mostrar violencia. Y eso es lo hermoso del mundo del cómic. No todas las historias son perfectas, tú puedes analizarlas y disfrutarlas y comprender que hay una diferencia entre crear una historia que sea una obra maestra y crear algo simplemente para entretenerte, como son tantas historias de horror, de acción, de superhéroes, etcétera, etcétera. Pero bien, ¿qué opinas tú de estos cómics? Mañana estaremos compartiendo un video haciendo una ilustración definitivamente de Crosset, así que estén atentos. ¿A ustedes les pareció bueno
o malo los primeros números del 0 al 10, que son los que yo leí. Dejen su opinión acerca de este universo de cómics y qué números han leído ustedes. En este momento ya estoy por la continuación y más adelante estaré compartiendo más opiniones acerca de lo que salió después. Si quieres que analice otros cómics o si tienes alguna idea para alguna ilustración o video que quieras que yo haga, por favor escríbelo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, pues solo así sabrán cuando yo subo una nueva entrega, dar like a este video y recuerden que pueden visitar mi webcómic oficial, Las aventuras de Loco William y Perra Negra. Este ha sido su amigo Leo, nos veremos en la próxima, amigos comiqueros.